Luego continuamos. No hay dudas hasta este momento. ¿Todo bien? Bueno, este cálculo ya lo habíamos también hecho, pero voy a retomarlo porque no quiero que queden dudas. Recuerden que yo les había mencionado, para el caso de los cationes, que vienen en el análisis de fertilidad, calcio, magnesio, potasio y sodio, y para ver qué lugar ocupan, qué proporción ocupan en el complejo de intercambio, pues requerimos hacer ahí algunos cálculos. El análisis de suelo normalmente viene en partes por millón, miligramo por kilogramo. Y para poder establecer el balance de la proporción que utilizan en relación ahí a la SIC, es decir, el porcentaje con que participan, como la SIC se expresa en miliequivalentes por 100 gramos de suelo, o lo que es lo mismo, centimoles por kilogramo, es lo mismo. Un centimol por kilogramo es igual a un miliequivalente por 100 gramos de suelo. Entonces, para hacer ese cálculo, convertimos partes por millón a miliequivalentes y normalmente utilizamos un factor de conversión. Ese factor de conversión son los que están en esta tablita. Estos yo les sugiero que se los aprendan de memoria, ¿sí? Para ya los cálculos. Esto va de memoria, así de sencillo. Pero ustedes deben saber de dónde sale ese factor. De otra manera, se vuelven nada más mecánicos en el cálculo. Y no es el punto. Acuérdense que todo lo que hemos estado viendo, estamos analizando las cosas, aplicando, entendiendo los principios, los conceptos, los principios, digamos, las leyes que gobiernan ese fenómeno que estamos estudiando. Porque de otra manera, como ya lo mencioné, pues simple y sencillamente utilizamos un programa de cálculo, un software y punto, donde todo se hace mecánico. Y claro que se va a facilitar el proceso, se va a facilitar el cálculo, que es lo que quizás muchos de ustedes quisieran, porque no son en realidad tantos, pero sí me he encontrado luego con opiniones de gente como ustedes, de suelos, de fitos, que dicen, bueno, ¿para qué meternos en tanto detalle? ¿Para qué ver tantas cosas si existen programas de cálculo? Si existe un software que nos evite estar ahí nosotros haciendo cálculos, tratando de entender ahí cosas que no va al caso. Ese tipo de comentarios yo no lo comparto, porque la cuestión es entender las cosas, no hacer las cosas de manera mecánica. Cuando hacen las cosas de manera mecánica, se pueden ir se van muchas lagunas, se van muchas cosas ahí que a lo mejor se utilizan, funcionan, pero no saben el por qué funcionan. Y por lo tanto, cuando las cosas no salen, cuando hay que ajustar, cuando hay que resolver problemas, porque no están saliendo las cosas como se predijeron, pues entonces ya ahí hay problemas para hacer los ajustes, porque no se está entendiendo lo que está de por medio. No se están entendiendo los fenómenos que explican esos efectos que luego son los que vemos. Por eso cuando hacen los cálculos, pues es fácil aprenderse el factor de conversión. 200, 120 para magnesio,
391 para potasio y 230 para sodio. Es decir, 200 partes por millón es igual a 1 miliequivalente por 100 gramos de suelo. Es igual a 1 centimol por kilogramo de suelo para el caso de calcio. Y así para todos los demás. Ahí está el factor de conversión. Pero esos factores de conversión vienen pues de este razonamiento muy simple, ¿no? Aquí está lo que les digo que vamos a pasar, miliequivalentes por 100 gramos de suelo a partes por millón o miligramo por kilogramo, ¿sí? Cuando yo hablo en suelo, parte por millón, ¿sí? En suelo, en el análisis de fertilidad, es miligramo por kilogramo de suelo. Si digo parte por millón en un análisis de suelo, pero que es extracto de saturación, ahí no es miligramo por kilogramo, es miligramo por litro de agua, que también es 1 kilo de agua, pero no manejamos el agua en términos de peso, sino en términos de volumen. Entonces, miligramo por litro, ese sería el significado más preciso para interpretar cuando ahora es un análisis de pasta saturada, porque estoy analizando una solución y sigue siendo parte por millón, obviamente, pero cambia la dimensión, cambia el entendimiento si yo digo miligramo por litro o digo miligramo por kilo. Ambos son partes por millón, pero se le da mayor precisión al concepto, se entiende mejor el valor en este caso del nutrimento, cuando yo utilizo la unidad que acompaña al valor de manera correcta. Bueno, en el caso, como ya lo vieron, el análisis de suelo sale en partes por millón, miligramo por kilogramo. Aquí entonces, pues hay que entender que cuánto es un equivalente de calcio. Ya saben que un equivalente, ¿sí? Es peso atómico del calcio entre valencia. El peso atómico del calcio es 40. También cuando vimos sistemas hidropónicos, que es la manera de contacto que yo entré con ustedes, y ahí les pedí que todo esto va de memoria. Ustedes a estas alturas, si yo les pregunto el peso atómico de cada elemento, deben sabérselo de memoria, de los elementos que utilizamos para la formulación de soluciones nutritivas. Eso es obvio, que eso ya va de memoria. Y si no, bueno, pues obviamente deben saber dónde obtenerlo y cómo calcular otros valores, otras unidades a partir de una unidad básica. Por ejemplo, como ya lo mirábamos, como son las soluciones molares, las soluciones normales, los pesos atómicos, los pesos moleculares, los pesos equivalentes. Todo eso no deben tener ustedes ningún problema para hacer ese tipo de cálculos. Ya saben entonces que el calcio pesa 40, que trabaja con valencia 2, ¿sí? Por lo tanto, un equivalente es dividir 40 gramos entre 2. Y entonces un equivalente es 20 gramos. Un equivalente de calcio es igual a 20 gramos. Si ahora el equivalente lo dividimos en milésimas, nos genera el miliequivalente. Así como si 20 gramos lo dividimos en milésimas, nos genera el miligramo. Un miligramo, pues es la milésima parte de 1 gramo, así como un miliequivalente es la milésima parte de un equivalente. Por lo tanto, si equivalentes son a gramos, miliequivalentes son a miligramos. Si un equivalente de calcio fueron 20 gramos, por lo tanto, un miliequivalente de calcio son 20 miligramos. Y como los análisis están en base a miligramos, pues entonces nos conviene trabajar con esta relación y decir que un miliequivalente de calcio es igual a 20 miligramos, ¿sí?
Eso significa entonces que un miliequivalente de calcio por 100 gramos va a ser igual, ¿sí?, a 20 miliequivalentes de calcio, a 20 miligramos de calcio por 100 gramos. Eso es directo. Pero como el análisis viene en kilos, no en 100 gramos, entonces un kilo pues es 10 veces más que 100 gramos, ¿correcto? Por lo tanto, para pasar de miligramos a kilo, si yo ya tengo miliequivalentes por 100 gramos, miligramos de calcio por 100 gramos, para pasar a kilo, como kilo es 10 veces más que 100 gramos, es decir, 1000 miligramos, 1000 gramos, es 10 veces más que 100 gramos, pues entonces 20 lo multiplico por 10 y al multiplicar 20 por 10, pues eso es 200. Entonces ya un miliequivalente de calcio por 100 gramos, ¿sí?, igual a 20 miligramos de calcio por 100 gramos, es lo mismo que 200 miligramos de calcio por kilo de suelo. Este 200, así como se calcula aquí, es precisamente la explicación de este 200 que tengo acá para el calcio. Para decir que 200 partes por millón, es decir, 200 miligramos por kilogramo, es igual a un miliequivalente por 100 gramos. Así se obtienen esos factores. Normalmente ya cuando utilizamos toda esta información no reparamos en este proceso de cálculo, simplemente utilizamos los factores de conversión y punto. Pero ustedes tienen que saber por qué ese factor de conversión. Es decir, si hubiera entonces necesidad de calcular otro factor de conversión para otro elemento, como ustedes ya conocen cuál es la lógica del cálculo, cuál es la base del cálculo, no deberían tener ningún problema para hacer cálculos. Aquí abajo, pues simplemente están esas relaciones. Por lo tanto, miliequivalentes de calcio entre 100 gramos por 200 es igual a miligramos de calcio por kilogramo. Y planteada al revés también, ¿sí? Si ya tengo yo miligramos de calcio por kilogramo y quiero pasar a miliequivalentes por 100 gramos, pues divido entre 200. Las diferentes maneras ahí de convertir de una forma a otra. Así como para el calcio, así también para el magnesio, la misma lógica. El magnesio, ¿cuánto pesa? 24.3, también valencia 2. Si divido entonces 24.3 entre 2, 12.15. Entonces un miliequivalente de magnesio por 100 gramos, 12.15 miligramos por 100 gramos. Para pasarlo a kilo, pues multiplico por 10 y ya son 121.5 miligramos por kilogramo. Realmente el valor es 121.5, en estricto. No es 120, como está acá. Este valor ya tiene un ligero error. Así se ha hecho. ¿Por qué tiene 120? Porque hacemos las cosas prácticas. Quizás para aprendernos 200, 120, no 121.5. Pero en estricto es 121.5. Si yo uso 120, estoy cometiendo un error ligero, pequeño. No es significativo, podríamos decir. Por eso puedo utilizar 120, pero en estricto son 121.5. Bueno, normalmente se ha generalizado como 120, no 121.5, pero en estricto es 121.5. Igual para potasio, la misma lógica. El peso atómico pues es 39.1, ¿sí? Vean, aquí lo estoy haciendo con 39. Valencia 1. Un miliequivalente son 39 miligramos, 39.1. Si multiplico 39.1 ahora por 10, esto me da 390 o 391. Y ya está el factor de conversión para potasio. Realmente son 391, si yo considero 39.1. Lo hemos redondeado a 390, 391. Curiosamente, acá sí está, vean, en 391.
Acá sí está preciso, el del magnesio no. Pero bueno, es como se ha calculado. Sodio, la misma lógica, pesa 23, una valencia. Entonces, 23 miligramos es un miliequivalente por 100 gramos. Por 10, pues 230 miligramos por kilogramo. Y ya salió el factor de 230, que ese sí es el que tengo aquí, 230. Bueno, ahí están esos factores de conversión. Ahora, en el caso del análisis que hemos venido arrastrando, estos datos son los del análisis, de la tabla con que iniciamos los cálculos. De calcio tenía 3.600 miligramos por kilogramo. Como ya sabemos utilizar el factor de conversión, pues ahora para convertirlo a miliequivalentes, pues divido 3.600 miligramos entre 200, ¿sí? Porque miliequivalentes por 100 gramos por 200 es miligramo por kilogramo. Si yo ya tengo miligramo por kilogramo, para calcular los miliequivalentes, pues más ahora en lugar de multiplicar, divido. Y por eso 3.600 entre 200, que es el factor de conversión, son 17.3 miliequivalentes por 100 gramos. El ejemplo acá yo lo estoy haciendo en miliequivalentes, pero puede hacerse en centimoles, porque es exactamente lo mismo. Un centimol es igual, un centimol por kilogramo es igual a un miliequivalente por 100 gramos. Pueden utilizar la unidad que quieran. Yo utilizo normalmente equivalentes o miliequivalentes porque cuando uno establece el balance entre cargas, es más comprensible los balances de cargas cuando uso miliequivalentes. Equivalentes o miliequivalentes. Ahí nada más es cuestión de dimensión. Por eso a los equivalentes o a los miliequivalentes, o sobre todo a los equivalentes, que es la que directamente se calcula a partir de los pesos moleculares, a los equivalentes también en el lenguaje químico se les conoce como moles de carga. En algunos libros no le llaman equivalentes, sino le llaman moles de carga, porque cuando establezco o utilizo la unidad en equivalentes, es la unidad que se presta para evaluar cuánta carga hay de por medio, porque ven que para calcular los equivalentes se divide el peso atómico, en este caso del calcio, 40 entre 2, que es entre valencias en juego. Estoy considerando o metiendo al juego el efecto de valencia. Como el concepto de equivalentes miliequivalentes implica balances de carga normalmente, para mí me es más lógico, me es más razonable, más entendible utilizar miliequivalentes. Esa es la razón. Bueno, equivalentes y miliequivalentes. Utilizamos miliequivalentes, milésimas de equivalente, porque las cantidades que normalmente manejamos en estos sistemas andan en el orden de milésimas de equivalente. Por eso miliequivalente, por eso no uso equivalentes, porque se dimensiona mejor el fenómeno utilizando milésimas de equivalente, y por eso decimos miliequivalentes. Esta explicación ya la habíamos visto también cuando vimos soluciones nutritivas. ¿Se acuerdan que decíamos que podíamos hablar de concentraciones en moles, milimoles, equivalentes, miliequivalentes? Y que por qué utilizábamos muchas soluciones, por qué las iban a encontrar en milimoles o en miliequivalentes, por qué no en moles, por qué no en equivalentes. La razón exactamente allá fue la misma, porque las concentraciones en que normalmente andan los elementos, los nutrimentos, ahí en el medio de nutrición, andan a nivel de milésimas de moles o milésimas de equivalentes, y por eso se expresan en milimoles y en miliequivalentes. Es lo mismo acá. Las concentraciones normalmente las manejamos en equivalentes, digo en miliequivalentes, porque es la unidad, el valor acompañado de esa unidad que nos permite hacer un mejor análisis de lo que traemos ahí en juego. Entonces ya son 17.3 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Magnesio, el análisis eran 360 partes por millón.
Aquí sí estoy dividiendo entre 121.5, que es el valor exacto. Puede ser 120, sin problema. Y eso nos da 3 miliequivalentes. Potasio, el valor eran 700, entre 390. Fíjense, aquí en lugar de 391. Pero 391 sería el valor exacto. Cualquiera de los dos, magnesio o potasio, que utilicen en los valores que he hecho referencia, está bien. Y eso me da 1.8 miliequivalentes por 100 gramos. Ahora la pregunta, ¿y qué porcentaje del valor total de la SIC son 17,3, 3 y 1.8 miliequivalentes por 100 gramos? Pues debo conocer el valor de la SIC. El análisis del suelo también viene ahí el valor de la SIC. Por eso, evaluar SIC es un parámetro muy importante en los análisis de suelo, ¿sí? Y entonces ahora el valor de la SIC que está ahí declarado son 24.4, ese es nuestro 100%. 24.4 miliequivalentes por 100 gramos es el valor de la SIC y ese es tu 100%. Por lo tanto, si hacemos 100%, este valor de 24.4, como ya los demás cationes los tengo en miliequivalentes por 100 gramos, pues ahora son simples reglas de 3. Si 24.4 es el 100%, ¿cuánto es 17.3? ¿Cuánto es 3? ¿Cuánto es 1.8? Pues resolviendo esa regla de 3, esto se convierte en 71%, 12%, 7%. Y ya sé el porcentaje, ¿sí?, de saturación de bases. Y ya puedo comparar con el cuadro anterior que teníamos de referencia para decir si ese suelo está equilibrado en bases o está desequilibrado. ¿Se acuerdan que dijimos que 70 era un valor perfecto? O entre 70 o 75. Para mí es el valor perfecto de SIC, del porcentaje de SIC ocupado por calcio. Aquí nos dio 71. ¿Qué quiere decir? Que este suelo está en la perfección. Magnesio, los 3 miligramos por 100 gramos para un suelo con 24 de SIC, son 12%. ¿Se acuerdan que el rango amplio va de 10 a 20? Que yo les decía que para mí la perfección anda 14, 15. 15 si quieren como promedio entre 10 y 20. Pero 12% no está mal, está bien. Es un suelo, digamos, que tiende a la perfección. Si yo le subiría magnesio, le subiría poquito más, a 14, a 15. Calcio ahí lo dejaría. Potasio, que es el 7%, 1.8 equivale al 7% de 24.4. Y 7% es la perfección de potasio. O sea que este suelo está perfecto en el porcentaje de saturación de bases. Por eso decimos que este suelo, en conclusión, no requiere calcio, ni magnesio, ni potasio. Está bien. Ahora, un punto que no deben olvidar. No quiere decir que todos los suelos con 70% de saturación, con 70% de saturación de calcio, con 15% de saturación de magnesio y con 7% de saturación de potasio. Más o menos como está aquí este suelo, ¿sí? Que un suelo con ese equilibrio de bases no tiene la misma capacidad de satisfacer calcio y magnesio y potasio, teniendo el mismo porcentaje de saturación. ¿Por qué no? Porque esa saturación está basada en la capacidad total que es la SIC. Imagínense si un suelo tuviera 5 miliequivalentes de SIC y que tuviera igual el 70, el 15 y el 7% de calcio, magnesio y potasio. El equilibrio está perfecto. La reserva que tiene ahí o que se da por esa capacidad es la misma en un suelo con 24,4 o mayor,
Hay suelos con 30, 40, 50 de zinc. Y si está equilibrado en esta proporción, tiene mayor capacidad de satisfacer nutrimentos, obviamente en equilibrio, que el que de un suelo que tiene 24,4. Si ahora se fuera a 5, como pudiera pasar en un suelo arenoso y bajo en materia orgánica, puede tener una SIC total de 5 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Y estar equilibrado ahí en ese pequeño complejo de intercambio en la saturación de bases. Es obvio que ese suelo, aunque esté en equilibrio, no tiene una reserva almacenada importante para satisfacer quizás la demanda de una planta, porque está en equilibrio, pero no tiene nutrimentos en realidad. Está muy pobre, pero está en equilibrio en relación al equilibrio que deben guardar los cationes entre sí en ese complejo de saturación. Esa parte es bien interesante, bien importante que ustedes lo entiendan, porque ahí está la capacidad. Ya hablando de cálculos, ahora fíjense por otro lado, esos suelos están en capacidad y están bien. Ahora calculemos la cantidad que corresponde a ese equilibrio que ya tienen esos suelos. Nuevamente, vean, el suelo tenía o tiene, de acuerdo al análisis, 3,600 partes por millón. 17,3 miliequivalentes. Pero ahorita el cálculo lo vamos a hacer en base a masa, en base a materia, en base a peso. La capa arable de ese suelo, esto también ya lo calculamos, son 3,250 toneladas. Miligramo por kilogramo es lo mismo que gramo por tonelada. Por lo tanto, si yo por tonelada tengo 3,600 gramos por tonelada. Como sé que son 3,250 kilos, perdón, toneladas, pues simplemente multiplico. Y realmente la cantidad de calcio que tengo, vea cuánto es, 11,700 kilos por hectárea, porque estas 3,250 toneladas es de toda la capa arable, que en este caso lo pusimos ahí de 25 centímetros. Vea la cantidad de calcio que tengo, es decir, 11,7 toneladas de calcio por hectárea. Desde ahí ustedes ya pueden dimensionar si ese es bajo calcio, medio calcio o alto calcio. ¿Y eso en base a qué dice si es bajo, medio o alto? Pues en base a lo que tú sabes que utiliza una planta. Porque si tú no sabes cuánto utiliza una planta, cuánto absorbe una planta, cuál es la demanda de una planta, ¿cómo vas a juzgar si un suelo está pobre, está medio o está alto? Porque después de todo, todos esos niveles nutrimentales que están en las tablas, que los tenemos como estándares de referencia para clasificar si los suelos están pobres, medios o ricos, se basa obviamente en lo que ocupa el sistema que tenemos para funcionar bien. Y lo que ocupa el sistema para funcionar bien lo va a definir pues la planta que está creciendo en ese suelo y lo que tolera de esas cantidades. En elementos, en sustancias que casi no tolera, incluso bajas concentraciones ya se vuelven tóxicas, pues hay bajas concentraciones, químicamente hablando, bajas concentraciones se vuelven tóxicas. Un elemento que tolera la planta, que lo absorbe en mayores cantidades y que aunque ahí esté en mayores cantidades y no se intoxica, pues entonces los niveles bajos, medios y altos adquieren una base diferente para juzgarlos de esa manera en un elemento que se comporta así, comparado con otro elemento que rápidamente se hace tóxico. Las escalas de interpretación, entonces, de todos estos parámetros que hemos visto hacia atrás, tantos cuadros para interpretar valores, vean ustedes que los rangos de variación son bien diferentes para cada nutrimento. La pregunta obvia que seguramente muchos de ustedes se han hecho es decir, bueno, ¿y por qué esa variación? ¿Qué explica esa variación? ¿Por qué no es la misma para todos los nutrimentos?
Pues porque cada nutrimento tiene su propia dinámica. Cada nutrimento juega de manera diferente, interacciona de manera diferente con la planta y termina definiéndose, ¿sí? Cuando uno ya le da interpretación, le da juego a los diferentes valores en que andan participando, establece uno esos rangos de deficientes o muy bajos, bajos, moderadamente bajos, medios, moderadamente altos, altos, muy altos, tóxicos. Esa es, en el fondo, la razón del por qué uno establece esos criterios. Pero los determina a final de cuentas la planta, ¿eh? La planta es lo que determina eso. Que a su vez la planta, lo que ha integrado a lo largo de la evolución, integra también para asimilar o requerir niveles bajos, medios o altos, integra también la variación que existe en el medio natural donde ha evolucionado. ¿Sí? Por ejemplo, decimos, las plantas no toleran nitrógeno en formas amoniacales en altas cantidades. Las plantas normalmente prefieren absorber nitrógeno como nitrato. Y las plantas están hechas para nutrirse con nitrato. No les des amonio porque se intoxican fácilmente. O en dado caso se lo das en bajas proporciones. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué el amonio no? ¿Por qué se va por nitrato? Porque el nitrato es la forma química especial de nitrógeno preferencial que hay que darle porque es lo que satisface de mejor manera sus requerimientos nutrimentales. ¿Por qué nitrato? ¿Por qué no le doy amonio? ¿Por qué no le doy amoníaco? ¿Por qué no le doy urea nada más? Claro que sí le doy urea y sí aprovecha urea. Sí le doy amonio y sí aprovecha amonio, pero en poquita cantidad. ¿Pero qué pasa con ese amonio y esa urea que pongo? En el suelo no dura como urea, no dura como amonio. ¿En qué se transforma? En nitratos. Digamos que en el suelo, todo en general se aplica esta regla. En el suelo, todos los procesos de transformación de nitrógeno en el suelo tienden a la formación de nitratos. Por lo tanto, en un suelo normal, como todos esos procesos de transformación de nitrógeno tienden a la formación de nitratos, las plantas evolucionaron para asimilar nitrógeno principalmente en forma de nitrato. Y las plantas anatómicamente, fisiológicamente, metabólicamente, están hechas para metabolizar nitrato, no amonio, ni urea, ni otra forma de nitrógeno. Y por eso las plantas prefieren nitrato. Cuestión, ¿sí? Definida por las condiciones donde evolucionó y terminó, digamos, incorporándose toda esa información ahora a cómo están las plantas estructuradas anatómicamente, fisiológicamente, metabólicamente para asimilar nitratos. ¿Hay una explicación? Claro que sí. No son fenómenos que resulten al azar. Es decir, todo tiene su explicación. Yo de veras que les pido de manera encarecida que si ustedes van a crecer profesionalmente, no se mecanicen. Eso es muy fácil. Es decir, no se mecanicen. No todo quieran reducirlo a un algoritmo de cálculo y todo así muy mecánico, sin analizar, ¿sí?, el fundamento de las cosas que están haciendo. Para cualquier cosa que hagan, siempre cuestionen, cuestionen, cuestionen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si debe ser así? ¿Por qué es así? ¿Por qué no de otra manera? Y claro, todo tiene su explicación. Muchas veces no tenemos la explicación para todos los fenómenos, pero esas ya son nuestras ignorancias. ¿Sí? A final de cuentas, para operar todo esto, terminamos mecanizándolo, claro que sí, pero eso ya es el proceso final de cálculo. El que va a usar el técnico, nada más el que sigue recetas, el que aplica recetas.
¿sí? Pero ustedes los ingenieros, los que están detrás de eso, deben dominar toda la parte. La parte de creación, la parte de innovación, la parte de nosotros que se aplica para generar las transformaciones, ¿sí? Los ajustes y buscar la perfección, no está la explicación en la parte mecánica, está en la parte, ¿sí? De entendimiento del principio, del fenómeno, del concepto, de la base, ¿sí? Fisiológica, metabólica, físico-química, etcétera, que explica el fenómeno. Ahí está la esencia de la creación, de la innovación, de todos estos fenómenos que ustedes anden tratando de perfeccionar. A final de cuentas, lo hacemos receta. Ya ven que siempre decimos, o yo les digo, la agronomía, ¿sí? Es un campo tan apasionante que en realidad no es de recetas. Es siempre de estar pensando, siempre de estar buscando la explicación a estos fenómenos del crecimiento y desarrollo vegetal tan diverso, tan complejo, que cambia de planta a planta, de suelo a suelo. Es un sistema de interacción de seres vivos. El mismo suelo, el concepto actual, ustedes saben que es un ser vivo. No es un ente físico nada más, químico nada más. Es un ente, el suelo, que participa toda la microbiota del suelo, macrobiota del suelo, para explicar su comportamiento. Y luego unido a él la planta. Entonces realmente el proceso de producción vegetal, el proceso de nutrición de las plantas, para entenderlo, pues tiene una base biológica importante. Eso es lo que tienen que entender. Ya lo demás, claro que es mecánico, como los cálculos que estamos haciendo aquí, pero detrás de estos cálculos hay un del por qué estamos haciendo estos cálculos, un para qué estamos haciendo estos cálculos. Entonces vean la cantidad de calcio, 11.7 toneladas, pero eso es de todo el suelo. ¿Qué pasa si nada más lo afecto o afecto mi cálculo por este factor que es 0.4, que es el volumen de exploración, que ya les había yo dicho? Este 0.4 sale como factor de corrección para calcular la zona de exploración radical. En este ejemplo que le estoy dando seguimiento, que traemos desde el inicio, recuerdan que fue para cultivo de jitomate, donde el área de pasillos es el 60% y el área de camas es el 40%. Como este cálculo es para el total de toda mi superficie de hectárea y la profundidad de 20 centímetros, ahora le meto la corrección y solamente calculo el 40%, que es 0.4. Por lo tanto, 11.7 toneladas se convierten en 4.68 toneladas de calcio. 4.680 kilos. Lo que está en la zona de exploración radical, ¿sí? En la zona donde yo espero raíces, solo el 40%. Y ya dimensionado por superficie, por profundidad. Cualquier cálculo que ustedes vayan a hacer para un cultivo, aun cuando hagan cálculos de manera genérica como los que están indicados aquí, o en su caso específico los datos que vayan a utilizar, siempre al final para calcular a lo que van a tener acceso las raíces, tienen que dimensionar el volumen de exploración radical para ser más precisos. Porque recuerden que este proceso de cálculo que estamos haciendo, lo estamos llevando hasta calcular, hasta predecir exactamente lo que yo tengo en la zona de influencia de la raíz. De otra manera, me puedo quedar corto o puedo subestimar o puedo sobreestimar. Aún así, son aproximaciones. Pero mientras más preciso sea uno en los factores que metemos para calcular, pues más precisos seremos en la estimación de esa capacidad que tiene el suelo para dar nutrimentos, para explicar qué está pasando con esos elementos a los que les estoy dando seguimiento.
Entonces vean, en la zona radical tengo más de 4 toneladas de calcio. Si no se habían dado cuenta, ya sabemos cuál es la demanda, ya la calculamos, está atrás en otro cuadro. ¿Y de cuánto era? ¿Se acuerdan? De 257 kilos de calcio por hectárea. Esa era la demanda de la planta para producir las 103 toneladas, no, 101 toneladas, creo. Redondéenlo a 100 toneladas de fruto de jitomate. Esto es lo que se ocupa. ¿Y cuánto calcio tengo? Y solo en la zona radical, pues decenas de veces por arriba de la demanda. Y en total en todo el suelo, vean, 11.7 toneladas para 257 kilos que ocupo. Es claro que no requiere fertilización de calcio. Es claro que con esa SIC y con el 71% de esa SIC ocupada por calcio, cuando ya hago cálculos o ya hice cálculos, pues ustedes ya tienen el entendimiento perfecto de la reserva total de calcio que tienen y podrían concluir, este suelo yo lo puedo someter a décadas de cultivo, aunque no le agregue nada de calcio, y este suelo tiene reserva para satisfacer la demanda de la planta. Y si está en 71%, que es la perfección ahí en el sistema, y con sobrada capacidad de satisfacer la demanda, que incluso aunque yo no pusiera calcio, yo sé que la demanda está cubierta. Pero si yo voy a meter este suelo a un cultivo intensivo y sé que tiene la capacidad de darme incluso por más de 10 años, por decenas de años, la demanda de la planta, pero si ya lo tengo en la perfección, entonces, ¿qué debo hacer? Pues pensar y decir, bueno, está en la perfección y sé que tiene reserva, pero si yo lo meto al cultivo y pura extracción, 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 ¿a poco no se van a modificar a lo largo del tiempo esas cantidades? Pues claro que se van a modificar, no tan rápido, pero se van a modificar. Y entonces decimos, pero si voy a pensar entonces con esos criterios de sustentabilidad y este suelo lo tengo en la perfección, para que siga en la perfección y con esas cantidades, pues es bien sencillo. Entonces, ¿cuánto debo meterle de calcio a este suelo? Pues simple y sencillamente lo que la planta se está llevando, porque es cultivo de jitomate. Y ya quedamos el otro día. Cultivo de jitomate, extraigo todo, extraigo fruto, extraigo follaje, y al final la estando limpiando ahí de raíces por miedo a que no vaya a quedar por ahí un patógeno. Y por lo menos le voy a quitar todos esos residuos que de jitomate para llevarme toda esa maleza, y ahí estoy llevando una carga importante de patógenos que pudiera habido en el cultivo, aun cuando no haya tenido enfermedades. Eso no me garantiza que patógenos son cero. Ahora imagínese si había enfermedades, con más razón, hasta saca todo y lo anda quemando por un miedo a contaminación de patógenos. Es decir, cuando ya aplicamos, ¿qué implica esa práctica de extracción de residuos por un manejo de miedo a patógenos y que me llevo todo? Pues nutrimentalmente, ¿qué está implicando para su sistema? Que todo lo que absorbió la planta lo está sacando del sitio. Por lo tanto, dependiendo de la extracción, usted debe analizar que tiene que reponer por lo menos las extracciones en un suelo que partió con un equilibrio perfecto, en este caso de calcio. Y como lo van a ver en esta propuesta para este suelo, ¿sí? La propuesta de fertilización de calcio fue incorporar calcio en el programa de fertirriego, ¿sí? En una cantidad equivalente a la cantidad que está extrayendo el cultivo. Esa sería la reacción o la lógica de reacción al programa de fertilización, sabiendo que si usted en un ciclo no pusiera calcio, no va a pasar nada, ni se va a notar nada. Si usted pone calcio o no pone y evalúa si pone o no pone en ese suelo calcio, a través del fertirriego no lo pone, usted no va a tener ningún detrimento
en el aporte de calcio. Si lo demás lo maneja bien, porque como ya dijimos, incluso en un suelo calcáreo con exceso de calcio puede haber deficiencias de calcio por un problema de mal manejo de agua. Si todo eso otro, los demás factores usted los maneja bien, usted sabe que tiene reserva de calcio. Y fíjense, ese punto, justamente eso que estoy diciendo, es la explicación, ¿sí?, del por qué cuando INIFAP y todas esas instituciones previas a INIFAP desarrollaron las fórmulas de fertilización, se equivocaron en cómo generaron las fórmulas y cómo se conceptualizaron las fórmulas. Justamente esta es la explicación. Imagínense que iban a probar diferentes niveles de calcio como fertilizante. Entonces la dosis 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 kilos de calcio por hectárea como dosis de fertilización y bien diseñada, de 50 en 50. Va y la prueba en un suelo que tiene suficiencia de calcio. Imagínese incluso 250 kilos de calcio, que era la dosis alta. ¿Qué proporción es de 11,700 kilos? Pues es nada. ¿Cuánto modifica la concentración de calcio en realidad? Pues prácticamente nada. Por lo tanto, cuando fue y evaluó la respuesta de la planta a diferentes dosis de calcio, ¿cuál fue la conclusión? No hay respuesta a niveles de calcio. El mismo rendimiento se da con la dosis 0 que con las otras dosis. Y luego, ¿qué dijo INIFAP y las instituciones que hicieron hace décadas? Incluso antes que yo. Porque esto de las fórmulas de fertilización, de cómo se generaron, digamos, es de los últimos 100 años que tiene de desarrollo la agricultura en México, ya buscando todas estas perfecciones. ¿Cuál fue la conclusión? Después de haber validado este experimento 3, 4 años. En los 3, 4 años, pues es obvio que les dio los mismos resultados. En este caso, no respuesta a la fertilización con calcio. Conclusión, después de 3 o 4 años, conclusión, este suelo no requiere calcio. Y entonces en la fórmula de fertilización, pues jamás aparece calcio. Obviamente han pasado 10, 20, 30, 40 o más años con una filosofía del manejo de la nutrición con ese tipo de enfoques. Y si bien es cierto que para calcio, incluso después de 30, 40, 50 años, no sigue habiendo respuesta a la fertilización de calcio, pues porque vea la reserva que tenemos normalmente en calcio. Imagínense un suelo de textura media a fina con el doble de SIC, de 40, de 50, no 24. ¿Cuánto calcio cree que tiene almacenado? No 11 toneladas. Tiene más de 20 toneladas de calcio almacenado. Para un cultivo que incluso 257 es alto, para un cultivo que a veces la absorción por hectárea no es ni siquiera 100 kilos por hectárea, para un suelo que tiene una reserva de más de 20 toneladas, pues pueden pasar 50, 60, 70 años y no se va a acabar ese calcio. Ah, pero este es calcio. ¿Qué pasa con los demás cationes? Bueno, aquí también están los cálculos. Vea usted, magnesio, 360 partes por millón. El mismo esquema, miligramo por kilo igual a gramo por tonelada. Ya tengo las toneladas, multiplico 360 por las toneladas. Y son 1,170 kilos de calcio por hectárea. ¿Sí? El total, en la capa. Lo afecto por el área de exploración punto 4, 468 kilos de magnesio por hectárea. ¿Y su demanda cuál es? De 101. ¿Está cubierta? Claro que está cubierta. ¿Pero tiene la reserva almacenada como calcio? Claro que no. Si usted a este suelo que ahorita está en suficiencia, lo somete a 5 o 6 años de cultivo con estas extracciones, y en el caso del suelo de invernadero, donde no mueve la cama es en el mismo sitio,
ese 60% de pasillo se queda casi permanentemente como pasillo, ¿eh? Y la cama de cultivo se queda permanentemente como cama de cultivo. Normalmente no movemos camas en los invernaderos. El mismo sistema de riego queda diseñado en el mismo punto. Porque para aprovechar el espacio, ni modo, siempre pegado a la pared de los invernaderos, usted deja un espacio y luego ya pone su cama. Esa cama no la mueve. Y además otra cosa, si usted va a modificar propiedades físicas, ¿sí?, químicas y biológicas en la cama de cultivo, sabiendo que era un suelo en un inicio no en el equilibrio y que usted buscó ese equilibrio en todas las propiedades, como lo hemos venido diciendo, significa entonces que la cama de cultivo que trae, usted ya le invirtió mucho trabajo, muchos insumos, ya le modificó propiedades. Lo que tiene de cama es una cama con unas propiedades mucho mejores que lo que tiene de pasillo. Lo que tiene de pasillo incluso lo usa pues ahí para caminar, todos los implementos, todas las labores. ¿Cómo está ese pasillo? Bien apretado, bien duro. Entonces usted usa su cama de cultivo, no la mueve. Y si no trabajara entonces con la corrección, de acuerdo a lo que le está diciendo el análisis y las extracciones, ahorita tiene suficiencia. Vea que la reserva entonces para magnesio, nada que ver con esa reserva que tenemos para calcio. Ya es diferente. ¿Qué significa? Que entonces usted debe hacer un manejo diferencial de todos los nutrimentos a lo largo de un ciclo de cultivo, a lo largo del tiempo de diferentes ciclos de cultivo y siempre monitoreando, siempre analizando, buscando esos equilibrios perfectos. En este caso, la reserva está satisfecha de calcio y de magnesio. La demanda está satisfecha. La reserva, hay reserva en ambos casos, pero es diferente. No tiene la misma capacidad de amortiguamiento en reserva para los años que vengan. Ahora potasio, 700 partes por millón, 700 gramos por tonelada. Multiplico 2.275 kilos, 2.2 toneladas. Tengo más que magnesio, obviamente, pero menos que calcio. Claro que sí. Ahora, otro análisis que no debe olvidar. De calcio, de magnesio y de potasio, ¿sí? Una planta, ¿de cuál extrae más? Pues aquí está, vea. La demanda de potasio fueron de 537 kilos de potasio, 101 de magnesio y 250, 57 de calcio. Nada que ver la demanda. Ve aquí, más de media tonelada de potasio. La reserva de potasio es mayor que la de magnesio. Pero entonces también considere que en este caso, aunque la reserva, ya calcio lo dejamos, sabemos que no hay problema. Ahora digamos nuestro juego ahí, a cuál habría que prestarle atención para que no se modifiquen las cantidades, porque sé que se van a modificar más fácilmente, pues sería calcio, potasio y magnesio. Y va a depender del cultivo. Jitomate, un cultivo altamente extractor. Incluso fíjese, si yo me llevara jitomate a 300, 400, 500 kilos de potasio, digo, de jitomate por hectárea de rendimiento, eso está medido. Un cultivo de jitomate de alta intensivo, en suelo, desde luego, de alta producción, ya de 400 toneladas hacia arriba, le puede remover fácilmente más de 1 tonelada de potasio por ciclo. Y ahora vea su reserva, ¿sí? Su reserva total, 2.200
75 kilos, 2.2 toneladas. Pero solamente en la zona de exploración, vea, no llega ni a la tonelada. ¿Eso qué significa? Que el cultivo de tomate en un suelo el cultivo de tomate intensivo de alta producción, de alto rendimiento, en un ciclo, en un solo ciclo, le puede agotar toda la reserva que usted tiene en la cama de cultivo. Habiendo partido de un suelo con ¿cuánto era de saturación? 7%. Estás en la perfección, en la saturación, pero tu reserva no es grande, es baja. Con un cultivo como estos te lo acabas en un ciclo. Obviamente no tienes que llegar a cero para decir que haya deficiencias. Probablemente a la mitad del consumo de este potasio, el suelo va a perder esa capacidad de suministrar el potasio que la planta está requiriendo en el momento en que lo está absorbiendo. Y es cuestión, nuevamente hago alusión al concepto que quiero dejarles claro, es cuestión de la sincronía entre los procesos de absorción con la sincronía en los procesos de suministro. Y en el caso del potasio, que es un elemento de movilidad restringida en el suelo, aún en suelos con suficiencia de potasio, ahí medido por análisis, y más jitomate, que en la época de alta demanda nutrimental, de crecimiento exponencial de fruto, la velocidad de absorción, de extracción, de acumulación de potasio en el tejido es mucho mayor a la velocidad con que se reponen en la zona radical para llevarlos al contacto de las raíces para lograr esa sincronía. Incluso entonces, en suelos con suficiencia de potasio medido a través de los análisis, dado el comportamiento entre el suministro y la demanda, se pierde esa sincronía y entonces puede haber deficiencias de potasio, porque la velocidad de llevar potasio a la superficie radical para que se absorba está por debajo de la velocidad con que se absorbe. Y entonces se crean gradientes de concentración. Pegado a la superficie de la raíz, las concentraciones tienden a cero. Se va a limitar la absorción, aunque lejos de la raíz, y decir lejos de la raíz pueden ser unos cuantos milímetros a partir de la superficie de la raíz, pero que por distancia, 2, 3 milímetros fuera a distancia de la superficie de la raíz, ahí hay potasio, incluso normal, pero no está cumpliendo con la demanda porque requiere esa concentración estar, pero pegada a la superficie de la raíz. Vea entonces cómo entender la dinámica de cada elemento en cada suelo es crucial para que usted entienda qué está pasando en un programa de suministro de nutrimentos y si en un momento dado, dependiendo de la fisiología de la planta, del metabolismo de la planta, usted realmente está, ¿sí?, logrando esa sincronía entre el suministro y la demanda. Y por eso es que incluso en un suelo como este, que tiene suficiencia en potasio, así como calcio, así como magnesio, todos estos cationes, en el programa que sigue, ustedes van a ver que yo estoy poniendo no los 537 kilos de potasio, estoy poniendo 500. De magnesio, no los 101, lo redondeé a 100. De calcio, no los 257, los redondeé a 250. Porque este suelo está en la perfección y solamente estoy reponiendo las extracciones. Y es la estrategia que cuando resultan suelos con estas características, nos obliga a que como quiera los incorporemos en el programa de nutrición y los distribuimos a lo largo del ciclo del cultivo. Y no permanente su aplicación, es decir, no a la misma tasa desde que inicio hasta que termino. Puedo variarla a lo largo del ciclo del cultivo. Esa variación de qué va a depender del conocimiento de la curva de extracción nutrimental, porque la curva de extracción nutrimental nos dice
a qué velocidad, a qué tasa, que finalmente es calcular las cantidades que la planta está absorbiendo, digamos, por hectárea por día, o la superficie que yo traiga. Los cálculos, como ustedes pueden ver, los hacemos normalmente por hectárea, pero ya a final de cuentas se ajustan a la superficie que cada uno de ustedes traiga. Entonces, pues como ustedes pueden ver con estos cálculos, por ejemplo, fíjense, por fórmula, esto lo calculamos atrás, cuando hicimos el cálculo de la fórmula ahí, que dosis de potasio igual a potasio del análisis por 1.2 por el factor de eficiencia. Ahí nos decía que por fórmula ese suelo que tenía 700 partes por millón nos iba a dar 714 kilos de potasio para una demanda de 537. Claramente allá quedó demostrado, ¿se acuerdan? Hay una lámina donde dice no requiere potasio. La demanda está cubierta, claro, para ese ciclo. Y vean que por otro cálculo, aquí mismo, por el porcentaje de saturación de bases con el 7%, y calculando para la zona de exploración, me salen 910 kilos. Estoy por arriba de la demanda. Está satisfecha. Por fórmula, también estoy por arriba. Coinciden los dos cálculos. Obviamente son diferentes métodos de cálculo, pero los dos coinciden en que estoy por arriba de la demanda. Y en un suelo con potasio que también me dice, simplemente con que me diga estás con 7% de saturación de potasio, yo digo estoy bien en potasio. A menos que, como dije, fuera un suelo de muy baja SIC, ese 7% pudiera ser limitante, aunque esté en la perfección. Simplemente vea, imagínese que el suelo no tiene 24 de SIC, sino que tiene 5 veces menos. Digamos 24.4 entre 5, 5 de SIC el cálculo. Obviamente, y el 7% de potasio. Esta cantidad de 2200 se reduce a 5 veces. Por el área que está explorando, 910 se reduce a 5 veces. Entonces, estos 910 quedan más o menos, ¿cuánto quedarían? Como 180 kilos. 180 kilos para un suelo con 5 de SIC y 7% de saturación. 7% está en la perfección, pero baja reserva. Cuando ya hace cálculos, 7% de saturación de potasio, pero con una baja SIC, serían alrededor de 200 kilos de potasio disponible. Si usted va a sembrar un cultivo de baja demanda de potasio, como muchos, que no le absorben ni 100 kilos de potasio por hectárea, la demanda está cubierta. Pero si le va a meter jitomate de alto rendimiento, como este, o incluso de más potasio, que le va a absorber 800, una tonelada de potasio por hectárea, y usted tiene 200, aunque tenga el 7% de saturación, pero como es una baja SIC, la que en relación a la cual está ese 7%, realmente no tiene reserva de potasio. Como pueden ver, todo este tipo de cosas no son tan mecánicas, ¿sí? Tan directas como a veces con algunos programas de software pudiéramos ahí confundirnos. O muchas personas que no son agrónomos, que no son sueleros, que no son fitotecnistas, que no son horticultores, no tienen esa base. Y con frecuencia yo lo he escuchado de muchas de esas personas. Digamos, yo también les he dicho a ustedes, sean muy respetuosos de las profesiones. O sea, imagínense un suelero después litigando, ¿sí? Porque además el sistema corrupto se lo podría permitir, ¿no? O un abogado después generando programas de fertirriego. Pues es una ofensa para ustedes los sueleros. ¿Cómo vamos a permitir eso? Pero ustedes tampoco invadan profesiones. Es decir, yo le tengo mucho respeto y recomiendo que respeten las profesiones. Si aún así, ahora sí, que zapatero en tus zapatos
aún así hay errores. Ahora imagínese cuando no se respetan y estamos invadiendo campos donde no somos los que debemos estar practicando eso. Para toda esta situación, obviamente con una eficiencia del 50 al 60%, que es la que podemos aplicar como promedio al uso de todos estos cationes, potasio, calcio, magnesio, sodio, incluso micros. Por ahí andan las eficiencias en fertirriego. Se pueden subir, pero si estamos por debajo del 50% andamos mal. Hay que buscar la explicación, mejorar las prácticas de manejo para subir eficiencias. El fertirriego es una de esas prácticas de manejo que tenemos para subir eficiencias. Aquí está el cuadrito, ese de la demanda que tenemos desde atrás, sobre el cual he hecho o tomado datos, ¿sí? Y ahora, ya tengo mi análisis de suelo interpretado. Ya calculé, hasta este momento, ya tengo todos los nutrimentos. Ya tengo nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, no lo hemos visto porque el análisis no trae azufre. Micros ya los calculamos, ya está completo todo. Falta ahorita retomar todos esos valores y volverlos ahora sí que a juntar todos. Para yo poder ahora formar mi programa de fertirriego. Recordando que vamos a ajustar el programa de fertirriego de acuerdo a la demanda de la planta. La demanda de la planta está en función de la acumulación de materia seca. Vimos también hacia atrás cómo se van acumulando los nutrimentos para este ejemplo. Datos que ustedes van a tener similares a estos de las curvas de extracción que ustedes han investigado para su cultivo. Aquí está la de fósforo, ¿se acuerdan? La de potasio, de cómo se van acumulando los nutrimentos a lo largo del tiempo. Ya calculé el suministro total, ¿sí? Que da el suelo. Ya calculamos la demanda de los nutrimentos. Y además, cómo lo requiere a través del tiempo, que son estas curvas de extracción nutrimental, de acumulación nutrimental en los tejidos. Si ya tengo la información completa del total que requiere la planta y cómo lo va requiriendo a través del tiempo. Ya sé cuánto me va a dar el suelo, eso ya lo calculamos, ¿sí? Y ya hice cálculos, ya supe cuánto requiere la planta, cuánto me da el suelo, ya propuse algunas eficiencias y ya saqué la dosis total de cada nutrimento. Y ahora falta calcular cómo se lo voy a dar a través del tiempo a esa planta. Es decir, cómo voy a hacer mi programa de fertirriego. Ahora lo que debo saber, eso que ya sé cuánto voy a dar de manera total, cómo lo voy a distribuir con el agua de riego. Porque si no lo hago así, si lo aplico directamente al suelo, aunque lo fraccione, entonces ya no es fertirriego. Ya será un esquema de fertilización tradicional. Todo eso salió de este análisis, de este cuadro. Ahora, no he metido todavía al cálculo lo que me va a aportar el agua. En un inicio, en una presentación de hace algunos días, mirábamos que el agua también aporta nutrimentos. Hasta ahorita no los he considerado. He calculado el aporte del suelo. He calculado o he estimado la demanda. Y con esos dos hice cálculos y propuse una eficiencia de utilización también. El agua no la he metido. Ahorita, cuando ya voy a hacer mi programa de fertirriego, cuando voy a preparar mis soluciones en el cabezal de riego, es cuando voy a tomar en cuenta el análisis del agua. ¿Sí? Y por eso también es parte del esquema.
los análisis de agua tienen que considerarse. A manera de ejemplo, esta tabla ya la vimos. ¿Se acuerdan que presenté una tabla como con unos 15 análisis de diferentes aguas de diferentes sitios de la República Mexicana y saqué un promedio a manera de ejemplo, asumiendo que el agua que van a utilizar tuviera el promedio, ¿sí?, en composición de esa agua, de lo que trae? Acuérdense que analizamos potasio, calcio, magnesio y sodio. Analizamos nitrógeno, fosfato, ¿sí? Analizamos azufre, cloro, carbonatos y bicarbonatos. Y también boro. Podríamos analizar micros, hierro, zinc, cobre, manganeso. No son normalmente parte del análisis de rutina, porque además esos micros están en cantidades muy bajas. El único que está en cantidades medias o incluso altas y que hay que ver su peligrosidad es el boro, porque fácilmente puede hacerse tóxico. Este análisis que está aquí es el promedio de esas tablas. Vean de nitrógeno. Algunas tenían 0, pero otras sí tenían hasta 6 miliequivalentes. Y aquí asumimos una lámina de 50 centímetros, 5,000 metros cúbicos. Y para esa condición, en promedio de toda esa tabla, si un agua tuviera el promedio de lo que ahí está reflejado, entrarían con esa lámina de agua esta cantidad de kilos por hectárea de cada nutrimento. De nitrógeno, fósforo realmente 0, ¿eh? Ninguno de los análisis detectó fósforo. Es normal. Pero vea sulfatos, 280. Vea cloro, 532 kilos por hectárea. Vea potasio, 48. Normalmente es menos, porque este es un promedio de una variación de bajos y altos niveles. Vea calcio, 400. Simplemente, ¿cuál era la demanda de calcio? 257 kilos. Aunque el suelo no tuviera, vea, con la pura agua promedio y con esta lámina van a entrar 400 kilos de calcio. De magnesio, 150. De sodio, 402. Mire, aquí está la explicación. ¿Por qué un suelo sometido a fertirriego se saliniza pronto y se acumulan sales de cloro y sodio? Vea lo que dice esa tabla, cuánto entra de sodio. 402 kilos por hectárea, con una lámina promedio de 50 centímetros. Claro que hay aguas que meten menos sodio y menos cloro. Vea, con esa lámina de agua, el problema más fuerte es por cloro, de esos excesos. No se confunda, es un promedio de esas aguas, porque hay aguas muy salinas ahí. Ya el caso de ustedes de cada agua, sí pudiera ser que incluso cuando hagan cálculos, van a meter una cantidad mayor a la que está aquí. A lo mejor son pocos casos. Y muchas aguas de las que ustedes van a utilizar, claramente van, cuando hagan el cálculo de la lámina de riego que van a aplicar, seguramente aquí va a tener cantidades menores. Pero eso ya va a resultar de agua a agua. Pero es importante que ustedes, por eso, desde un inicio está definido. Para este ejercicio que ustedes están haciendo, que yo supongo que ya lo tienen avanzado, están incorporando todo esto que hemos estado mencionando. Y por eso les pedí que tenían que tener un análisis de agua. Entonces, aquí vamos a considerar el análisis del agua, así como ustedes lo van a considerar en su ejercicio. Y luego llegamos a este cuadro, a esta tablita, ¿sí? Donde resumimos todo. Vean ustedes. Aquí están todos los nutrimentos. Este cuadro, ¿sí?, está integrando, resumiendo todos los cálculos que hemos hecho hacia atrás. Bueno, parte de los cálculos. Aquí se está integrando. Y de aquí para adelante, este cuadrito
va a servir de base para seguir calculando mi programa de fertirriego. Pero tengo que tener claro hasta este momento lo que ya hice hacia atrás. ¿Qué hice? Calcularon el aporte del suelo. Si no lo recuerdan, cuando calculamos nitrógeno nos dio 68 kilos de nitrógeno que nos va a dar este suelo, de acuerdo a su análisis y de acuerdo a los cálculos que hicimos de la materia orgánica del nitrógeno disponible. Y ya afectado por la zona de exploración. Fueron 68 kilos de nitrógeno por hectárea. Fueron 25 de fósforo, de P. Aunque ya en el cálculo realmente eran 25 por 2. A ver, multipliquen. 25 por 2.29. 25 por 2.29, que es el factor de corrección. Fueron 58 kilos de fósforo como tal, de pentóxido que nos va a dar el suelo. Y luego por eficiencias que ahí se calculó, nos mandó a 190 y tantos. Sí, pero de puro pelo que nos va a dar el suelo es esto. Eran 25. De potasio fueron 595. Lo que nos iba a dar el suelo. De potasio ya por K2O eran 600 y tanto. De calcio, ¿sí? De calcio eran 4,000 y tantos en la zona de exploración, pero asumiendo una eficiencia del 50%, entonces son 2,340. Este cálculo está acá. Ese lo acabamos de ver. Miren, aquí está. Estoy regresando. Aquí está. Vean por la zona de exploración. 4,680. ¿Sí? Kilos de calcio. Si ustedes multiplican 4,680 por 0.5, ahí están sus 2,340. Igual para magnesio. 468 por el 0.5. 468 por 0.5. 234. Entonces, asumiendo una eficiencia del 50%, ¿sí? Aquí está 2,340 kilos, 234. En ambos casos, lo que va del suelo, vean, está por arriba de la demanda. Potasio, que lo calculamos atrás también, incluso de varias maneras, quedaba arriba de 500 kilos de potasio por hectárea. La demanda está cubierta. ¿Sí? En estricto, como ya lo platiqué, no hace falta poner más de esos elementos. Pero bueno, aquí lo que tengo que poner de entrada para ver cómo ajusto, para ver cuánto pongo y ver cuánto me falta o incluso si realmente sí me sobra y no voy a poner nada porque puedo tener exceso. Recuerden que este suelo resultó en una cantidad promedia adecuada, justa, no está en exceso. Cuando resultan cantidades en exceso, es obvio que si no puedo quitarlas, porque incluso puede haber cierto daño, paro inmediatamente todo lo que vaya a entrar, no más. Urge parar que entren más de esos elementos que ya están por exceso. Y luego pongo también, esto es lo que va a aportar el suelo, y luego pongo también lo que va a aportar el agua, que en este caso 35, 0, 48, 400, 150 y 280 son los que están aquí atrás. 35, 0, 280, 48, 400 y 150. Es lo del análisis promedio de agua. Obvio que en este ejemplo no es esa agua la que voy a utilizar. Aquí está solo como un ejemplo para decirles que el renglón de dice aportes del suelo, aquí pondrán ustedes los cálculos que hicieron de aquí hacia atrás de lo que va a dar el suelo. Y el renglón que dice aporte de agua, por eso dice promedio, aquí está basado en el cuadro anterior, pero en su caso este cuadro será el del análisis de su agua. Y que para hacer el cálculo, ya se los había dicho,
tienen que considerar, estimar, ¿sí?, la lámina de agua que van a ocupar durante todo el ciclo. Esa parte, ¿sí?, la van a terminar con el doctor Prado o el maestro Zapata. Yo he venido haciendo alusión al doctor Prado, pero la parte que sigue la da el doctor Prado y el maestro Zapata. No estoy seguro si el maestro Zapata vaya a participar, pero es obligado decirle que de su parte. Si el maestro Zapata no da su parte, el resto del curso todos lo sacarán con el doctor Prado. Pero de entrada hay que considerar que los dos van a participar. Entonces, aquí van a poner el aporte del agua. Y luego, también ya lo calculamos. Van a poner la demanda de la planta. Que a estas alturas, ustedes ya tienen estos datos. Porque esta tarea se las dejé desde hace tiempo, aun cuando no habíamos analizado parte de lo que es utilizar la información de las curvas de extracción nutrimental. Eso lo hemos venido, pues digamos, ampliando más la información hasta estas últimas clases. Ahorita, minutos atrás, estaba yo hablando incluso de eso. Pero esa tarea se las dejé hace ya meses, que tenían que buscar la curva de extracción nutrimental del cultivo de interés. Y les pedí el análisis de agua también desde hace tiempo. Y les pedí el análisis de suelo desde hace tiempo. Y también les dije que sean datos reales, que sean datos del problema que ustedes tienen allá resolviendo en su comunidad, con su papá, con su abuelo, ustedes mismos, etcétera. Vean que aquí están los 303, los 59, ¿sí?, de la demanda de la planta, los 537, los 254, los 101, los 146. Estos valores que están aquí son los de esta tabla. Aquí están 303, 59, 537, 257, 101, 146. La extracción total de esta curva de extracción, aquí con números y las gráficas como lo he presentado. Vean ustedes que estoy en este cuadro resumiendo. Ahora sí que poniendo en el mismo cuadro los diferentes componentes que participan en el cálculo del programa, ¿sí?, para que yo ya pueda tomarlos en cuenta y continuar de aquí hacia adelante, para integrar, hacer mi programa de Fertirriego. ¿Sí? Esto fue la demanda. Y considerando el aporte y la demanda de la planta, todavía no el del agua, porque este apenas lo vamos a meter ahora que calculemos las soluciones, ¿sí? Calculamos la fórmula de fertilización, ya de cuánto nitrógeno debe entrar, cuánto fósforo debe entrar, donde ya le metimos ahí los factores de eficiencia, sobre todo nitrógeno, fósforo y potasio, que lo hicimos por fórmula. Y de acuerdo con esos datos, pues aquí la fórmula fue 326, 84, ya de pentóxido. Aquí ahora vean potasio. Potasio, con los cálculos que hicimos, no hacía falta potasio. Estaba cubierta la demanda. Con los cálculos que hicimos, no faltaba calcio, no faltaba magnesio y no falta tampoco azufre. Vean ustedes que de potasio, como una dosis de reemplazo, ¿sí?, a lo que me estoy llevando, no pongo los 537 de la demanda, lo cerré o lo ajusté a 500. Calcio no los 257, lo ajusté a 250. Magnesio lo ajusté a 100. Esta es mi propuesta que yo manejé para que el suelo siga en esas cantidades que tiene. En otras palabras,
estoy reaccionando solamente a poner lo que la planta se va a llevar del suelo. Y redondeado, un más menos. Por eso son 500, 250, 100 y 146. Digamos ahí sí, la demanda, eso voy a asegurar que no falte. Que ya de entrada vean ustedes, si yo usara el agua promedio, van a entrar 280. Con la pura agua estaría cubierta mi demanda y mi programa de nutrición. ¿Sí? Donde sí nos hizo falta, pues es sobre todo nitrógeno y fósforo por fórmula. Pero finalmente, para yo mantener el equilibrio, vean cómo la fórmula va completa. De todos estos que calculé, todos los macros. Ahora, ¿qué pasó con los micros? ¿Se acuerdan que los micros los calculamos en base a dosis preestablecidas? Donde las calculamos con base al nivel que cada uno de esos elementos tenía. Y si ustedes recordarán, no hizo falta tampoco para este suelo meterle micros. Estaba cubierta la demanda en todos los casos, pero estaban en una cantidad media, perfecta. En la lógica que he venido manejando, como ustedes podrán deducir, es obvio, así como para potasio, calcio, magnesio y azufre, que la demanda estaba cubierta por el mismo sistema, ya sea por el suelo o por el agua. En este caso, los micros, el agua no aporta prácticamente micros. La reserva está en el suelo. Y aunque la reserva del suelo me satisface la demanda de micros, pero como están en cantidades moderadamente altas para un sistema intensivo de producción, eso es apenas una perfección en micros. Por lo tanto, si yo quiero que continúe esa perfección en ese suelo y no se me desbalance, la estrategia en el programa de fertirriego será entonces poner por lo menos las extracciones o una parte de ellas del 50% o más para restituir al suelo el uso de esos nutrimentos y la remoción que se va a estar dando de ese suelo por el cultivo. Esa va a ser la estrategia. Aquí nada más como indicador, sin dar valores, porque eso ya está visto hacia atrás, simplemente para yo recordar y decir, este suelo resultó moderadamente alto. Y eso a mí ya debe indicarme en este momento que la demanda está cubierta. Aún como van a ver, repito, que sí voy a poner micros, pero muy medidos, ¿sí? Y la demanda de la planta, en este caso, de los micros, como las curvas que presenté, no hay curvas para micros, entonces aquí surgiría una pregunta. ¿Y cómo voy a censar? ¿Cómo voy a medir si de micros estoy bien, estoy por debajo, estoy por arriba, si no sé cuál es la demanda? Porque no lo mostré en la curva de extracción. Y no lo mostré porque esas curvas que yo usé de ejemplo no traían micros. Así como estoy seguro que algunas curvas de ustedes para algunos cultivos a lo mejor no encontraron micros o encontraron de unos y de otros no. Y por eso les mencioné también que tengo un ejemplo de programa de fertirriego para higo donde las curvas de extracción están completas, porque son curvas de extracción que yo mismo hice para el cultivo de higo y que lo hice en invernadero con hidroponía, pero que dada la demanda que en los últimos años ha habido de capacitación en nutrición en higo, yo he estado dando pláticas sobre fertirriego en higo y tengo los programas de fertirriego para higo, para metas de rendimiento de 60 toneladas por hectárea. Y lo que ya hemos mencionado, cuando vimos la curva de extracción, mencionamos que esa nos podría servir cuando tú tuvieras algún
algún cultivo y alguna meta de rendimiento, y si encontrabas por ahí alguna curva que era confiable que tú podías utilizar, con esa base de información, tú podías generar tu propia curva o tus propias demandas, ya sea subiendo o bajando, es decir, ajustando de acuerdo a tus requerimientos según tu meta de rendimiento. Esa es la parte que yo les decía. Digo, ya no va a haber tiempo de manera normal. Pero yo les decía que si ustedes, ya que estén con el doctor Prado o con el maestro Zapata, si después les interesa que les dé una clase donde les muestre el programa de nutrición que tengo para higo, para suelo, fertirriego, con gusto se las doy. Y ahí vienen las curvas de completas. Ese artículo, donde vienen esos estudios, ese sí se los puedo compartir. Ahora, les decía, cuando no hay esa información, hay manera de estimar. Si ustedes hacen análisis en tejido vegetal, ustedes pueden estimar a través de estándares nutrimentales en tejido la cantidad de nutrimento que la planta podría estar utilizando para expresar esos potenciales de crecimiento y desarrollo que estamos proyectando, simplemente a través de análisis. Si ustedes hacen análisis en tejido, completamente pueden determinar la demanda de la planta como una demanda total, porque no es una curva, porque para hacer la curva, pues tienen que hacer muchos muestreos. Y a menos que tengan la infraestructura y el tiempo, los laboratorios para hacer los estudios, pues harán una curva completa. Pero ya mencionaba yo también que no hay mucha de esa información, no porque sea complicado hacerlo, sino porque es caro hacerlo. Y muchas empresas que sí tienen sus curvas no las publican. Imagínese, ¿se acuerda cuánto salía una curva? En cientos de miles de pesos, si quiere hacer una curva completa de varios tratamientos. Entonces, quien la hace para su propio servicio, no la comparte. Solamente en las instituciones públicas, como nosotros, lo que hacemos, pues lo publicamos. El artículo ese que hice para Higo, recuérdenme compartírselos. Entonces, hay manera de hacer esos ajustes, si se quisiera. Y la dosis de fertilización en consecuencia, ¿sí? Entonces es tomando las dosis preestablecidas, que fue las que hicimos el cálculo en este ejemplo, que son las que con las que vamos a continuar o definir los valores de aquí para adelante. Y en base a estándares nutrimentales, aunque no utilicen las dosis preestablecidas, se puede estimar la cantidad de micros en base a estándares, pero considerando la producción de materia seca. Pero eso implica que ustedes sepan cuánta materia vegetal están generando. Y sabiendo las concentraciones nutrimentales promedio en las diferentes partes del tejido, ustedes pueden hacer una aproximación de la cantidad de micros que está utilizando una planta, que les puede servir de base para que ustedes generen aquí las cantidades de micros a aplicar para satisfacer esa demanda en el tejido. Pero es buscarle o es triangular información, datos, para estimar, por ejemplo, esa demanda a falta de un estudio donde les muestre cómo es lo ideal la curva o como lo muestra la curva de extracción nutrimental. Entonces, esto redondea la información que requerimos. Vamos estructurando ya, juntando todo lo que tenemos. Ese es el objetivo de este cuadrito. Y luego un renglón más, ¿sí? Que es importante calcular. En este renglón, donde dice porcentaje de aporte en relación a la demanda, estoy calculando qué porcentaje de la demanda de la planta, es decir, de este renglón, demanda de la planta, 303, 59, 537, todo esto,
¿qué porcentaje de esta demanda ya está en el suelo? Ya está cubierta por el suelo. En estricto, ¿qué quiere decir? Pues que si esa demanda ya estuviera cubierta por el suelo y va a haber suficiencia, voy a regar simplemente con agua. Como normalmente en un programa de fertirriego eso no va a ser así, siempre va a faltar algo, pero no necesariamente todos los nutrimentos. Pudiera ser que un suelo de baja fertilidad, yo sí tenga que hacer un aporte de todos los nutrimentos en la solución del fertirriego, pero no las cantidades totales, porque aunque poquito sea, por infértil que sea un suelo, siempre tendrá algo para la planta. Y solamente voy a manejar a través del fertirriego lo que le haga falta para alcanzar ese equilibrio perfecto que he venido haciendo yo alusión a él. Pudiera ser entonces también que un programa de fertirriego en suelo, algunos elementos sea cero lo que voy a poner. Y pudiera ser que otros elementos sea todo, porque el suelo prácticamente no aporta nada, que no contribuye de manera significativa y que además yo quiero que a través del fertirriego yo recupere el balance para darle al suelo capacidad de reserva. Porque en un programa de fertirriego también tengo que pensar en ello. No solamente es satisfacer la demanda del momento, ¿sí? En el caso de los elementos que falten, tengo que considerar poner un poco más para satisfacer la demanda y que me sobre para ir recuperando reserva en el suelo, para que después de algunos ciclos de cultivo, ya estoy pensando por lo menos a mediano tiempo, yo recupere ese balance perfecto. Y todo eso lo puedo manejar a través del fertirriego, ¿sí? Y también el hecho que yo establezca cuánto de lo que ya requiere la planta lo trae en el suelo, me va a ser una información importante para que me diga en qué momento debo iniciar mi programa de fertirriego. Eso es bien importante. En suelo. Acuérdese, en suelo estoy en un medio que no es la hidroponía. Y les hago ese énfasis. Yo creo que algunos de ustedes hasta están diciendo, eso ya no lo había dicho. Algunos de ustedes. Qué bueno que ya repararon en que yo se los había dicho. Porque a pesar de haberlo dicho varias veces, y se los digo por experiencia, después me encuentro a colegas de ustedes de suelos, ¿sí? Manejando fertirriego en suelo, pues, en campo, metiendo soluciones hidropónicas. Digo, no da para suicidarme, ¿eh? Pero no saben qué decepción me llevo de ustedes. Que manejan el fertirriego en suelo, metiendo soluciones hidropónicas, y ahí los veo metiendo Steiner en suelo, metiendo Hoagland en suelo, Hewitt, metiendo, y no se diga los fitotecnistas, metiendo las soluciones del maestro Sánchez del Castillo, que de por sí están con exceso de fertilizantes, metiéndolas en suelo. Ah, porque son las soluciones hidropónicas perfectas. Y entonces la meten en suelo. Peor aberración no pudiera haber. Cuando ustedes hacen eso, y digo, con toda la disculpa que esto amerita, olvídense de los de Fitos y de los de Orti, ¿sí? Ahora sí que son, como luego decimos, son bofetadas que nos dan a nosotros, por lo menos a mí, que un suelero después ande manejando el fertirriego como si el suelo fuera un sustrato. Es cuando yo les digo, pecado mortal. Imagínense que después de todo esto que hemos venido platicando, usted al final, yo lo veo,
como me he encontrado colegas de suelos haciendo fertirriego con soluciones hidropónicas en suelos. Y además en suelos calcáreos, atascados de calcio, con 80% de saturación de calcio. ¿Cuántas toneladas de calcio hay en un suelo calcáreo? Calcio disponible, más de 30 toneladas de calcio almacenado. Y todavía le meten Steiner por si le faltara calcio, porque vieron deficiencias de calcio en un suelo calcáreo. ¿No les dije que incluso deficiencias de calcio las podemos encontrar en suelos con exceso de calcio? Pero que no es un problema de calcio, es un problema de manejo hídrico. ¿Y cómo reaccionan los sueleros? Ah, pues métele Steiner, esta ya no vas a tener deficiencias. Y le meten Steiner. No corrigen el manejo hídrico, siguen con deficiencias de calcio. Le echan la culpa luego al agua, a los fertilizantes, porque culpables nunca faltan. Entonces, conocer todo esto para lograr los balances es lo que yo quiero que ustedes, pues se vayan involucrando y metiendo al juego todo esto. Y sabiendo cuánto hay de lo que ya requiere la planta, por ejemplo, nitrógeno, de los 303, el 68 solo es un 22.4%. De fósforo, de los 59, que es la demanda, ya hay 25. De potasio, y de calcio y magnesio y azufre, de los 537, 257, 101, 146, ¿sí? El 100% de todos ellos está cubierto por el suelo, pero como ya vimos, apenas está en la cantidad perfecta, pero ya está cubierta la demanda. ¿Eso qué significa? Que al momento de trasplantar, ¿sí? La primera semana, la primera semana la planta es de arraigo, es de establecimiento de su sistema radical. ¿Va a usar nutrimentos? Sí, va a usar nutrimentos, pero poquitos. ¿Sí? Si no, pues vean esta curva. Miren, ¿qué les está diciendo esta curva? A los 15 días, a los 30 días, a los 45 días de haber trasplantado. Vean la demanda. Incluso los primeros 2 muestreos hasta marca 0. No porque haya sido 0 absorción, sino porque la cantidad fue tan pequeña, podríamos decir que incluso ni cuantificable fue. Pero vea después de los 45 días cómo se va la demanda. Y de los 45 días hasta el día 90. Y lo puede ver en fósforo. Y lo puede ver en potasio, vea. De los 45 a los 90, ahí está tu extracción. De los 45 a los 90, ahí está tu extracción. La curva no lo está diciendo. Por lo tanto, si yo ya sé, ¿sí? Cuánto tengo en el suelo y ya sé, ya tengo las curvas, yo ya sé cómo está la demanda, en qué momento hay tasas bajas, en qué momento hay tasas altas de extracción. Por lo tanto, hacer este cálculo es importante porque me va a ayudar a definir en qué momento inicio mi programa de fertirriego. Cuando yo tengo reserva importante, no me preocupo de iniciarlo rápido. Pero cuando me faltan nutrimentos, imagínense que incluso este nivel de nitrógeno no es un nivel deficiente. Es un nivel, digamos, si no está perfecto, le falta, pero un poco. Por eso las siguientes columnas, ¿cuándo inicio la fertilización? ¿Cuándo termino la fertilización? ¿Cómo distribuyo los fertilizantes que ya definí en esta fórmula para acercarme a esa sincronía que yo les he estado mencionando entre demanda y suministro?
para que la planta esté creciendo en ese ambiente perfecto y exprese el potencial que tiene de crecimiento y desarrollo. Por eso, entonces, ustedes van a trasplantar, se van a preocupar de inmediatamente iniciar el programa de fertirriego para aquellos nutrimentos, ¿sí? Donde la cantidad de nutrimento está deficiente. Ahí sí inicien con ese nutrimento. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces el inicio de la nutrición, aun cuando van a, como en este caso, que finalmente sí vamos a poner todos los nutrimentos, pero que no urge poner todos los nutrimentos o iniciar con mi programa completo de de esos fertilizantes, porque en el suelo unos los tengo incluso en cantidad óptima para todo el ciclo. En otros me falta un cierto porcentaje, ya tengo un cierto porcentaje. Por lo tanto, eso me obliga o me dice que yo debo hacer una distribución diferencial, es decir, diferente de cada uno de ellos en función de las características del comportamiento, de las concentraciones, de la dinámica de cada uno de ellos. Entonces, eso me ayuda a responder las siguientes preguntas. ¿Cuándo inicio? ¿Cuándo termino? Y de qué inicio a qué termino, ¿cómo lo distribuyo? Por eso, en todos estos renglones son puros signos de interrogación, ¿sí? Y para continuar con estos signos resolviendo estos signos de interrogación, pues tomo en cuenta toda esta información previa, que es lo que llevamos hasta este momento, que es lo que hemos calculado hasta este momento. Podríamos decir que de aquí hacia atrás, con todo lo que hemos visto y con la información que ustedes ya tienen a este momento, de los análisis de suelo, de los análisis de agua, de las curvas de extracción nutrimental, le hicieron todos los cálculos. Hasta este momento ustedes estarían en capacidad de ya llenar este cuadro y obviamente todo lo que está hacia atrás. Porque ese examen tarea que ustedes me van a entregar, pues de entrada tiene que venir una interpretación del análisis de suelo, de entrada, una interpretación del análisis de agua, una presentación ahí de la información de lo que ustedes encontraron, que es la base para ustedes calcular este programa, todo lo que se relacione con las curvas de extracción nutrimental. Ya son 3 partes de su examen tarea. Lo relacionado con el análisis de suelo y su interpretación, lo relacionado con el análisis de agua y su interpretación, lo relacionado con las curvas de extracción nutrimental y su interpretación de cómo van a utilizar esa información para el programa de fertirriego. Y luego ya con todo eso hicieron cálculos y ya saben cuánto aporta el suelo, cuánto aporta el agua, cuál es la demanda y ya calcularon su dosis de fertilización. Y ya hicieron hasta aquí el cálculo de cuánto de lo que es la demanda ya lo tiene el suelo. Lo que falta, pues hay que ponérselo a través del fertirriego, de los que falten, para ver cuándo inicio, cuándo termino y cómo distribuyo. Y con esa información, ahora para ver cómo distribuir, justamente utilizo las curvas de extracción nutrimental. Vean aquí para nitrógeno, ¿sí? ¿Cuándo voy a iniciar? A los 30 días. Porque ya a los 40 ya hubo absorción, pero este muestreo es después de 15 días. Refleja lo que he acumulado desde que trasplanté. Aunque desde que trasplanté a los 15 días, no, o sea, prácticamente no había crecido la planta, estaba estableciéndose. Y ya al tercer muestreo ya detecto, pero una cantidad pequeña, apenas el 8% de toda la demanda. Como esto que estoy midiendo aquí en la curva es el resultado de lo que hay hacia atrás, es obvio que el programa de fertilización lo voy a iniciar antes de que yo vea que la planta ya acumuló. Por eso aquí estoy iniciando en el día 30. IF quiere decir inicio de la fertilización.
Y para el caso del nitrógeno, y en general como va a ser para los demás, vean que la demanda importante está, digamos, en este caso del día 30 al día 90. De hecho, en nitrógeno, ¿se acuerdan que después del día 90 incluso había una caída? En el caso del potasio también. En el caso del fósforo, ahí no. Entonces, sí inicio en el día 30, nitrógeno, fósforo, potasio y todos los demás. Potasio, vean que también al día 90 ya se absorbió todo. En este ejemplo, nitrógeno también. Fósforo, a pesar que continuó después del día 90, pero es una fracción pequeña. El efecto residual que voy a traer de esta fertilización hasta este momento, para lo que falta en los días que siguen después del día 90, se va a aprovechar el efecto residual que haya de la fertilización de todo mi programa en días previos. Y también por manejo, para acoplar y hacer mis cálculos de la fertilización, ¿sí? Entonces, en este programa, yo diseñé el inicio en el día 30 y mi término de mi programa en el día 90, sabiendo que era un ciclo no tan largo y que después del día 90, ¿sí? Lo que se absorbió del cultivo ya fue una fracción pequeña, menor, más del 80% de la absorción estuvo hasta el día 90. Y también en un manejo en el suelo conviene que yo pare mi fertilización antes de terminar el ciclo, para que un mes antes de terminar el ciclo, mes y medio, más o menos entre un mes y medio, yo paro mi fertilización, para que en el caso del suelo, ¿sí? En esa etapa final, las plantas rescaten mucho del nutrimento que podría estar sobrando ahí, porque esa es la tendencia de manera general. Recuerden que las eficiencias difícilmente nos vamos al 100%. Esa sincronía que yo busco es una sincronía que busco para que no le falte, ¿sí? Pero es muy difícil que así como se lo doy, lo toma, a menos que fueran, no sé, imagínense ustedes, que no hace mucho eran chiquitos, eran bebés. Muy probablemente se acuerdan cuando su mamá, bueno, quién sabe, yo sí me acuerdo, fíjense, cuando mi mamá me cargaba todavía en brazos y me apapachaba. Yo tengo recuerdos de mi infancia, los tengo bien medidos, de menos de 2 años. Por eso digo, a lo mejor ustedes se acuerdan de cómo su mamá los cuidaba. Ustedes, bueno, y ustedes a lo mejor, si no lo recuerdan de ustedes, los que tienen hermanitos más pequeños sí se acuerdan. O algunos de ustedes que ya son papás, ¿cómo cuidan a su hijito? Cualquier cosa le falta y sobre todo la comida y a la boquita y a la boquita y a la boquita, ¿no? Hagan de cuenta que así traemos a las plantas en el fertirriego, a las raíces. Con el fertirriego, así todos los nutrimentos, darle a la boquita, a la boquita. Digamos que las raíces, las plantas comen por las raíces. Y así como que sabemos que la planta pide, yo le doy, pide, yo le doy. Esa es la sincronía. Pero bueno, es muy difícil lograr esa sincronía perfecta. Es el concepto, es el ideal. Finalmente, en cualquier proceso de fertirriego, normalmente va sobrando, sobrando, sobrando. La idea es que sobre poquito, que no sobre mucho. Y por eso paramos la fertilización antes, para que en la etapa que sigue, en el último mes de crecimiento, la planta rescate, porque todavía está absorbiendo nutrimentos, eso que tengo ahí en el suelo, y yo suba mi eficiencia de utilización. Después de todo, la planta ya va de salida. Entonces puedo programar mi fertilización, pararla antes. Porque si aquí está hasta el día 135, día 140, yo no termino mi programa de nutrición en ese momento, lo paro antes. Eso también es importante que lo tomen en cuenta. Y ya con esa distribución, entonces, y ahorita no me da tiempo, vamos a terminar aquí, pero vean, ya respondo las incógnitas. Inicio el día 30 y termino el día 90.
y ya tengo mi fórmula de fertilización. Y entonces ya inicio por periodos, el día 31 al 45, del 46 al 60, el 61 al 75, el 70 al 90. Y los 326, que es mi fórmula, los 84, que es mi fórmula, los 500, 250, 100, 146, que es mi fórmula total de cada nutrimento, lo distribuyo por periodos. El 10% entre el 31 y el 45 días, el 30%, estoy con nitrógeno, entre el 46 y el 60, el 40% entre el 61 y 75, el 20% entre el 76 y el 90. Ahí está mi 100% de mi fórmula. Ahí están los 326. Y entre paréntesis, el 33 de 326, que es el 10%. El 98 de 326, que es el 30%. 130 kilos de nitrógeno, que es el 40% de los 326. 65 de 326, que es el 20%. Si ustedes suman 33, 98, 130 y 65, están sus 326. En términos porcentuales, 10, 30, 40, 20, ahí está su 100%. Esto que expliqué para nitrógeno, con sus ajustes respectivos en base a cantidad y porcentaje de distribución del día 30 que inicio al 90 que termino, en función de la curva de extracción nutrimental, que son estas, es como la base para decir en qué porcentaje distribuyo cada nutrimento en cada uno de esos periodos. Y ya está mi fórmula distribuida. Se acabó la clase. Revisen todo eso. Nos vemos el lunes 7:30. ¿Sale? El lunes acabamos el curso, esta parte que yo les voy a dar, dejando pendientes otros detalles por si luego los quieren tomar. Si no, por mi parte, no hay problema. No les voy a guardar rencor si ustedes no quisieran otra clase conmigo. ¿De acuerdo? Jóvenes.